Vamos a hablar con el diputado de Provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, y además un líder político de hace muchísimos años, y que yo tengo mucho placer de hablar con él cada tanto, y se llama Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Leopoldo? Marcelo Aymar te saluda, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, un gusto en escucharte. Bueno, gracias. Sabes de mi estima. Nunca te lo dije, pero te lo digo en vivo. Te agradezco. Leopoldo, ¿hay alguna manera de solucionar este momento del Frente de Todos, más sabiendo que el otro día el presidente Alberto Fernández dio en la tecla y me parece que ordenó algunas cosas que tienen que ver con, dejemos de hablar un poco entre nosotros, que acá el problema es la derecha, el problema es Macri? ¿Cómo lo ves esto? Mirá, yo lo que veo es, en todo caso, una discusión sincera, que tal vez mejor si no existiera, pero existe, y si existe no hay que ocultarla, porque no es alrededor de candidaturas o de ocupar cargos en tal o cual lugar, como comúnmente se imagina uno cuando se habla de la interna. Cuando se habla de la interna, la gente en su imaginario cree que se está hablando de candidaturas o de ocupar cargos. Y acá en realidad, como bien dijo Cristina en el Chaco, y como admitió el presidente, estamos discutiendo contenidos de política, y particularmente, por supuesto, lo que tiene que ver con la política económica y la distribución del ingreso. Y en algunos aspectos se ha avanzado, esa discusión ha dado resultados, pero no es que le ha dado resultado a Cristina o a Alberto, le ha dado resultado a la gente. El primer es la decisión del gobierno de poner en el bolsillo de los monotributistas de las categorías A y B, de los jubilados, bonos para compensar la inflación del mes de marzo. La segunda decisión, que ya es más estructural, es haber adelantado el aumento que estaba previsto del salario mínimo vital y móvil, que iba a concluir el pago de esas cuotas recién en enero del 2023, a agosto de este año, lo cual va a significar un aumento en un solo pago del 45% del salario mínimo vital y móvil, que tiene una gran importancia, no solamente porque influye en la escala salarial de los que están registrados, sino porque además también influye en el pago de la asignación universal por hijo y los planes potenciales. Sube todos los salarios para arriba. Sí. Exactamente. Después, bueno, ahora hay una discusión pendiente, ya está presentado el proyecto en la Cámara de Senadores, de otro tema también muy importante, que es regularizar la situación previsional de casi 1 millón de argentinas y argentinos que en julio quedarían sin la cobertura de la jubilación si es que no lo resolvemos. ¿Por qué? Porque en julio vence la moratoria anterior que permitió incluir 3 millones de argentinos en el sistema jubilatorio, que si no hubiera sido por eso hoy estarían pidiendo limosna por la calle. Y bueno, hay que resolver ese problema. Eso significa que hay que regularizar esta situación previsional, porque solamente de cada 10 mujeres que están en condiciones por edad de jubilarse, una está en condiciones de hacerlo con los aportes completos. Y de cada 10 hombres, solamente 3. Es decir, si no resolvemos esa cuestión, en un año habría cerca de 1 millón de compatriotas nuestros que quedarían sin ningún tipo de cobertura. Leopoldo, te voy a transmitir algo que yo pienso y que tiene que ver con que para mí la pandemia sucede en un planeta, básicamente en Occidente, ¿no? En donde las sociedades iban muy rápido. Y tal vez por ir tan rápido termina esta destrucción del planeta, la pandemia, lo que está sucediendo a nivel medioambiental. Cuando salimos de la pandemia, que es el momento que estamos transitando ahora, las sociedades vuelven a tener ese grado de ansiedad que se vivía tan locamente antes de la pandemia, pero con el aditamento de las desigualdades que dejó esa pandemia. Entonces es ansiedad más desigualdad.
¿Eso vos considerás que en algún punto tiene que ver con lo que nos está pasando a todos y en específico lo que le pasa a Alberto y a Cristina y no poder manejar esa ansiedad de llegar a paliar cuestiones sociales y que le juega en contra a toda la coalición de gobierno? Bueno, vos tenés buena parte de razón. Porque cuando vos decís que la sociedad venía muy rápido, en realidad me parece que a lo que hay que referirse es que veníamos con una sociedad que iba muy rápido hacia una fuertísima concentración de la riqueza, como nunca a lo largo de la historia de la humanidad, ni siquiera en los albores del capitalismo. Al contrario, en los albores del capitalismo, el capitalismo era mucho más extendido de lo que es hoy en términos de distribución de la renta patronal. Hoy pocas personas en el mundo concentran la mayor parte de la riqueza, y sí es cierto, eso se venía muy rápido. Tan rápido que cuando estalla la pandemia, vos recordarás que era una frase bastante común decir, o algunos lo decían al menos, y lo teorizaban, decir, bueno, cuando pase la pandemia, esperemos ir hacia un mundo mejor. ¿Te acordás de esa frase? Sí. De hace poco? Sí, de hecho lo dice Alberto el otro día y yo abrí el programa de hoy con este corte que no estuvo tan difundido. Al costado estaba Olaf Scholz, que habló el otro día Alberto en la conferencia de prensa diciendo, yo pensaba que de la pandemia íbamos a salir mejores y terminamos saliendo con una humanidad en guerra. Exactamente, no, hemos salido peor, pero no solamente porque hay una guerra, sino porque el proceso de concentración de riqueza se ha acentuado aún mucho más que antes de la pandemia. Claro. Incluso en eso ha favorecido la actitud de los organismos internacionales de crédito. A ver, el Fondo Monetario Internacional, cuando repartió las DEC, que es la moneda con la que se maneja el Fondo Monetario, distribuyó entre sus socios 450.000 millones de dólares en DEC. A nosotros nos tocó, ¿te acordás? 4.500. Sí. Muy bien. El Banco Central de Europa, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, entre 5 naciones o un poco más, 7 naciones, habían distribuido 3 billones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional, entre 160 países, distribuyó 450.000 millones de dólares. Hasta en eso ha habido un desequilibrio enorme. Hay países de la Tierra que todavía hoy no tienen el 10% de su población vacunada. A ver, de África no habla nadie, ¿no te diste cuenta que de África no habla nadie? Sí. Leopoldo, por eso no hemos salido hacia un mundo más justo y más equilibrado, todo lo contrario. Te comento lo siguiente, el programa de hoy comenzó entrevistando a Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana, sobre el trabajo que está haciendo con el RENAVAP y el trabajo que hace para integrar a las barriadas populares. Acabamos de cortar con Daniel Rosato, que es el presidente de Industriales Pymes Argentinos. La demanda no pasa por la interna del Frente de Todos de ellos. Básicamente hablaron de la Argentina que está tratando de recuperarse. Como pregunta final te digo, Leopoldo, si estamos de acuerdo en este diagnóstico de la ansiedad y lo que veníamos hablando de la pandemia y todo eso, con la experiencia que tenés de dirigente político, de líder, en opiniones hacia otros compañeros políticos, ¿cuál es el aporte que le dejás a este momento del Frente de Todos para que se levante ese teléfono, Cristina hable con Alberto, Alberto hable con Cristina? Porque la idea es ir con una lógica que, como se dijo en algún momento, el neoliberalismo no vuelva nunca más. Mira, el aporte es que definamos que nuestro programa económico no es el del Fondo Monetario Internacional. Tenemos sí firmado lamentablemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos impuso el terrible endeudamiento que nos dejó Macri, pero nuestro programa económico no es ni del Fondo Monetario Internacional. Va a ser el problema. Hay que admitir que nuestro programa económico tiene que ser un programa económico que rompa los límites y el techo que el Fondo Monetario Internacional quiere imponernos con su programa. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a ponernos de acuerdo muy rápidamente en cómo romper esos límites y cómo subir ese techo en términos de crecimiento de la Argentina y de distribución del ingreso. Porque si no, vamos a seguir en esta dicotomía que te permite decir, con cierto grado de razón, que hay crecimiento, cosa que
se ve en la calle, hay mayor nivel de actividad económica, hay mayor nivel de reanimación de la economía, eso es inocultable, si lo comparás con la pandemia ni hablar, pero también no es menos cierto, y es mucho más cierto, que ese crecimiento no ha llegado al bolsillo de la gente. Entonces acá la discusión es cómo ese crecimiento pasa a ser desarrollo y llega al bolsillo de la gente. Porque cuando se fue Cristina del gobierno, la distribución del ingreso en favor de los trabajadores era del 51% de la renta nacional. Con Macri bajó, por supuesto, al 46%, y hoy está en el 42%. Entonces hay que corregir rápidamente la distribución del ingreso. Y si al Fondo Monetario Internacional no le gusta, y bueno, mala suerte, que no le guste, que tomen ellos la responsabilidad de llevar a la Argentina al default, pero que no nos obliguen a nosotros a llevar a la Argentina al default social. Bueno, pero yo creo que Alberto está de acuerdo en eso. Bueno, si está de acuerdo no hay ningún inconveniente. Si el ministro de Economía está de acuerdo en que el programa nuestro no es el programa del Fondo Monetario Internacional, no va a haber ningún problema. El problema es que me parece que no está de acuerdo el ministro de Economía. El ministro de Economía está aferrado al programa del Fondo Monetario Internacional. Y eso no, en algún punto nubla las expectativas de ver un horizonte obnubilado en cuanto, bueno, pero esto es más fuerte que lo que nosotros dijimos en algún momento, que es basta de neoliberalismo. Sí, bueno, a ver, yo no tengo dudas de que Alberto Fernández le quiere poner también un límite al neoliberalismo. Pero para ponerle un límite al neoliberalismo tenemos que tomar acciones en esa dirección. Por eso te digo, hay que modificar la relación que hay entre capital y trabajo dentro de la distribución del ingreso. Pero no solamente, además, por una razón de justicia social, que para nosotros es esencial, sino también por una razón de orden económico. No va a haber una actividad económica plena hasta que no fortalezcamos la demanda agregada. Y fortalecer la demanda agregada es favorecer un incremento en los ingresos del conjunto de la sociedad, en recuperar terreno en ese sentido. ¿Y cuáles son los ingresos de la sociedad? El salario, los saberes jubilatorios, los programas sociales. El 70% de nuestra economía se mueve en función de la demanda agregada. Leopoldo, si puedo agregar algo acá hay un periodista que va a tratar de hacer todo lo posible para no volver al neoliberalismo y va a tratar de hacer todo lo posible también para decir los errores del Frente de Todos si sucede lo contrario por luchas internas. Así que bueno, quería expresártelo y agradecerte por estos minutos. No, al contrario, me parece muy genuina tu preocupación, porque es la preocupación de todos. Pero no confundas, no hay una lucha interna en el sentido clásico. Esta no es una lucha por candidaturas o una lucha por espacio de gobierno. No, esto es una discusión, perdón, ni siquiera una discusión, como dijo Cristina, un debate por los contenidos de política. No es la discusión que está teniendo Juntos por el Cambio, si el candidato es Cornejo, si el candidato es Macri, si el candidato es Larreta, si el candidato es Patricia Burley, si el candidato y corriéndose todos por derecha. Vos fijate, y con esto discúlpame que te haya robado un minuto del programa. No hay problema. Ellos se corren por derecha y cada vez se van más a la derecha. Tanto es así que le tienen miedo a Milei, digamos, ¿no? Y nosotros no nos corremos por derecha. En todo caso, nosotros debatimos por cómo le servimos mejor a la sociedad argentina y a los sectores más vulnerables. Y a ese debate no hay que tenerle miedo. Leopoldo, un abrazo como siempre, buen fin de semana. Chao, que te vaya muy bien, gracias. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo Pasada Lores, nos quedamos hasta las 13.